habrá esta iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum será aprobada para que entre en vigor el 2027. Luego del fracaso de Ricardo Monreal y de la traición del Partido del Trabajo y del Partido Verde en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma electoral, todo parece indicar que el proyecto simplemente se venía abajo, pero no, porque fue ahí donde la presidenta Claudia Sheinbaum movió la ficha y lanzó una jugada maestra, el Plan B, un plan que no solo cambia la estrategia, sino que dejó completamente fuera a los diputados, enviando la reforma directamente al Senado y hoy, después de intensas negociaciones, de reuniones privadas y de volver a sentar a la mesa a sus aliados el PT y el Verde, finalmente hay acuerdo y ya hay fecha para aprobar esta reforma. Y todo apunta a que este nuevo plan B va, porque dicen los senadores de Morena que está pactado y porque ahora sí no hay margen de error. Pero mientras esto ocurre, del otro lado ya comenzaron las reacciones y es que los senadores de la oposición están desatados, están nerviosos, están incómodos y sí, hay que decirlo, están asustados porque saben perfectamente lo que viene. Saben que esta reforma no es menor y que toca directamente sus privilegios, sus excesos y una forma de hacer política que durante años nadie había querido cambiar. Y por si fuera poco, hay un punto que los tiene particularmente molestos, la revocación de mandato, un tema que ha encendido las alertas y que hoy tiene a varios literalmente perdiendo la cabeza. Tan es así que ya salió uno de los principales rostros de la oposición, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, a criticar, a descalificar y sí, a hacer berrinche contra este plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero vamos a escuchar exactamente lo que dice. Por favor, denos su opinión y qué saben ustedes, qué van a pedir en la Junta de Coordinación. Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren de manera definitiva esa barbaridad de iniciativa. Esa iniciativa no sirve. Lo están diciendo los propios aliados de Morena, y no sirve primero porque no atiende el verdadero problema de la democracia, que es ponerle un alto a los criminales, al dinero del narcotráfico, que hoy está financiando campañas y está controlando candidatos. No sirve esa iniciativa porque no se hace cargo del problema de la sobrerepresentación. Lo que según ellos tratan de corregir, dicen que van a ahorrar dinero, pero cuando uno lee la propuesta de artículo 115 resulta que va a haber que aumentar regidores, no disminuir regidores, porque son bien poquitos los municipios, 59 que tienen más de 15 regidores y en cambio hay más de 1000 municipios con menos de 7 regidores. Entonces, lejos de ahorrar, va a costar más dinero. Y finalmente el tema de la revocación de mandato, que está planteado de manera absolutamente tramposa. Nosotros hemos dicho, no nos oponemos, pero con piso parejo, como que la presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada. Entonces, está claro que se les hizo bolas el engrudo y nuestro llamado es muy sencillo, que retiren esa pésima iniciativa, que ya la olviden y que le dejen de hacer daño a la democracia mexicana. Senador, la presidenta como que hoy en la mañana prácticamente dijo que la revocación necesariamente debe ser para el 27. ¿Está empeñada en hacer campaña? ¿Tiene miedo? ¿Quiere hacer campaña con los gobernadores? Sí, lo que sucede es que Morena está en picada, Morena está cayendo. Sobre todo el tema de la violencia, nosotros lo tenemos medido, tiene harta a la gente en México, el cobro de derecho de piso, los talamontes, el huachicol fiscal, la violencia en general, y ellos saben que viene un voto de castigo para Morena, y esa es la razón por la que están empeñados en que la presidenta vuelva a ser candidata, a lo cual no nos oponemos siempre y cuando sea con piso parejo, nada más que es una trampa la manera en la que lo están redactando, donde resulta que ella tiene derecho a pedir el voto, pero los partidos de oposición nos tenemos que mantener callados. Entonces eso no es democracia, eso es abuso, eso es trampa, eso es embuste, y por eso es que nosotros decimos que lo que deben hacer es retirar esa iniciativa, escuchar a sus propios aliados, escuchar a los ciudadanos y dejar de dañar a la democracia mexicana. Y algo muy importante, que también escuchen a la presidenta del INE. Ya dijo con toda claridad la presidenta del INE que se debe de cambiar la fecha de la elección judicial. Fíjense, esta va a ser una de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país en 2027. Se renuevan 17 gubernaturas. Todos los estados del país renuevan presidencias municipales, salvo Veracruz y Durango. Todos los estados del país renuevan diputados locales, salvo Coahuila. Y encima de eso, quieren generar caos eligiendo a
prácticamente 850 jueces y magistrados. Pareciera que lo que Morena quiere es desestabilizar, generar caos en la elección para sacar ventaja en un ámbito de confusión. Entonces también deberían escuchar al INE, que les está diciendo que no hay condiciones para hacer una elección de jueces y magistrados en 2027. Senador, pero una vez más parece que depende del PT. Bueno, afortunadamente dentro de la propia coalición que habían formado, hay voces que con mucha sensatez están señalando que esa iniciativa es nociva, que no ayuda a la democracia mexicana, que va a causar mucho más daño de lo que pudiera beneficiar al país, y nosotros felicitamos a quienes han tenido el valor de decírselo a Morena, de decírselo a la presidenta. Nosotros nos mantendremos firmes en contra, defendiendo la democracia mexicana, y ojalá sea el caso también de otras fuerzas políticas, y reconocemos a quienes están haciendo este esfuerzo. ¿Estaban convocados para reunirse con Guadalupe Carrey? Sí, estábamos convocados quienes integramos la Junta Directiva de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos a las 12 del día. Esa también se canceló, esa reunión, como también se nos informó que ya se ha pospuesto la sesión de Comisiones Unidas que se iba a celebrar hoy a las 6 de la tarde para dictaminar justamente este disque plan B. Por eso les digo, lo que está clarísimo es que este canceladero de reuniones tiene que ver con que se les hizo bolas el engrudo, ya no saben cómo salir del problema, la iniciativa está hecha con las patas, y por eso nuestro llamado es muy claro, que retiren ya esa iniciativa y dejen de dañar la democracia mexicana. Pues esto es lo que dice Ricardo Anaya, visiblemente nervioso, incluso llegando al punto de decir que este plan B hay que tumbarlo porque no sirve, que no funciona, que no tiene sentido, y un discurso que deja ver algo más de fondo, preocupación. Pero mientras de un lado intentan frenar esto, del otro finalmente hay respuestas, y es que los senadores de Morena, que hasta ahora se habían mantenido en silencio, por fin salen a confirmar lo que durante días fue solo especulación, si este plan B va o no va, y lo que dicen cambia completamente el panorama, así que atentos porque esto es clave para entender lo que se viene. Vamos a escuchar. Habrá esta iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum será aprobada para que entre en vigor el 2027. Ni duda cabe de eso. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera preguntarle si el PT también había externado que había preocupación respecto de si los partidos políticos iban a poder hablar o no de la revocación de mandato, porque viene planteado que la presidenta sí pueda llamar al voto por sí misma y hablar del proceso. Saber si esa inconformidad ya quedó zanjada, dado que el dirigente Alberto Anaya pues solo particularizó hoy en la fecha. Y por otro lado, si podrían hacer público este documento que les hizo llegar el INE, por favor. Respecto de la primera parte de la pregunta, quiero manifestarle que estamos escuchando con mucho comedimiento, con mucho profesionalismo, todas las propuestas de nuestras compañeras y compañeros aliados, en específico del Partido del Trabajo. Quisiera manifestar un elemento técnico muy importante. El procedimiento de revocación de mandato no es materia electoral. Por ende, tiene su propia ley que lo regula, la ley federal en el caso de la Presidenta de la República, la ley federal de revocación de mandato, y tiene su connotación y tiene su regulación precisa en dicho ordenamiento. De tal manera que no es un tema que ataña a partidos políticos, por lo que hace la primera parte. En cuanto al tema del documento que nos hizo llegar el INE, las observaciones que nos hizo llegar el INE, bueno, pues yo creo que estamos trabajando justamente, es un trabajo técnico, pero también político el que hacemos en las comisiones, y creemos que en este momento es mejor mantenerlo así. Seguramente tendremos la oportunidad, primero, de que lo conozcan nuestros compañeros y compañeras de las comisiones, y luego seguramente sin problema lo conocerán también todos ustedes, los representantes de los medios de comunicación. Nadia Rosales, de Grupo Reforma. Buenas tardes, senadores. Una pregunta, ¿cómo pueden asegurar que la reforma constitucional va a alcanzar la mayoría calificada en el Pleno
porque hace unas horas el coordinador Ignacio Mier había dicho que la fecha de revocación de mandato no se va a mover, porque ya lo dijo así la presidenta, y hace unos minutos el profe Anaya dijo que la disputa sigue siendo la fecha. Para ellos es una petición inamovible, la fecha, y la presidenta tampoco va a ceder en eso. Entonces, ¿cómo van a alcanzar la mayoría calificada? Mire, la iniciativa hasta este momento se conserva como está. Estamos revisando todo. Todos los 4 artículos que vienen contemplados en la iniciativa tienen diferentes aristas. Hay quien tiene una opinión, hay quien tiene otra opinión, y vamos a revisar con esa pulcritud que dijo el senador Insunza. Por lo tanto, no hay una decisión. Si se tomara una decisión de votación ahora, estoy seguro que preservaríamos la iniciativa como está. Pero no es el caso. Estamos viendo la forma de mejorarla, por supuesto, de escuchar esas personas interesadas e instituciones interesadas, y es el trabajo que tenemos. ¿Cómo se logran los votos? El arte de la política. El arte de la política indica que hay que convencer. En el Senado se convence con argumentos, se convence con conocimiento, se convence de una manera en donde la mayoría, en este caso calificada, pueda coincidir en esta reforma que plantea la presidenta de México. No tenemos ninguna duda que lo vamos a lograr. No tenemos ninguna duda de que lo vamos a lograr porque hay una alianza, hay un movimiento de transformación que está muy sólido, que tenemos, por supuesto, cada uno en su libertad de expresar visiones, opiniones diferentes. Pero al final vamos a seguir unidos como lo hemos estado. No tenemos en serio ninguna duda de eso. Es lo que podríamos decir sobre este esfuerzo legislativo que se está haciendo. ¿Al PT con qué argumento se le puede convencer, senador? Pues simplemente que la fecha la va a elegir el pueblo de México. Se está dejando un calendario en términos de la iniciativa más amplio, pero al final de cuentas va a tener que haber una petición de un número determinado de ciudadanos para que pueda haber ese ejercicio democrático de lo que es la revocación de mandato. No es iniciativa de la presidenta de México el escoger una fecha determinada o inclusive ir al propio ejercicio. Tendrá que ser un número determinado de ciudadanos y entonces está en manos de ellos y no de los partidos políticos. ¿La fecha entonces no se queda en agosto? Es todavía lo que hay que definir si es el 27 o el 28 como está planteado actualmente. Lo que se plantea es que pueda ser en el 27 o que pueda ser en el 28. El día, el mes, la hora, todavía eso no se define, ni mucho menos. Así lo tiene claro, junio. ¿Perdón? Junio del 27 o del 28 en la iniciativa viene así redactado. Si quieres se la leo. Por eso, pero insisto, esa es la iniciativa, que lo importante aquí es el año y lo que está discutiendo el PT, está planteando vaya a agosto. Es que se vaya en otra fecha de lo que se está. Es lo que se está analizando y lo que el pueblo es el que va a tener que decidirlo. Nosotros lo que tenemos que decidir es si se queda como está el marco vigente en la Constitución, que es para el 28, o también damos margen para que pueda ser el 27 o el 28. Gracias. Gracias a ustedes. Me gustaría nada más lo dijo muy bien el senador Cantón, pero creo que este es un elemento importantísimo que es muy importante destacar, tenerlo muy, muy en cuenta. Ciertamente la iniciativa prevé, porque ese es su planteamiento, ampliar el lapso en el que un porcentaje de ciudadanas y ciudadanos de México
pueda incoar, abrir el procedimiento de revocación de mandato. Justo de eso se trata, de ampliar la participación. Esta decisión le corresponde no a la Presidenta de la República, no a los partidos políticos, no a las cámaras del Senado, del Congreso de la Unión, sino que le corresponde al pueblo de México. ¿Será el pueblo de México si logra alcanzar este porcentaje? Que por cierto, y esta es una opinión personal, dada la altísima aceptación que tiene la Presidenta de la República, yo creo que no lo va a alcanzar, pero se requiere de ese porcentaje y es decisión del pueblo de México. No es de la Presidenta, no es del Congreso de la Unión y no es de los partidos políticos. Por eso, yo creo que podemos coincidir si compartimos la idea de que el pueblo de México es el actor principal, debe ser el actor principal de la vida pública de la nación, pues que tenga la posibilidad de elegir en qué fecha desea expresar, en el porcentaje que se indique en la ley, el instar, el incoar este procedimiento de revocación de mandato, o si no lo desea también. Gracias, buenas tardes, senadores. Quiero preguntarles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados ya reconoció que es el PT el que no está dando los votos a este plan B. Se los quiero preguntar con todo respeto, o sea, ¿por qué ustedes no lo admiten abiertamente? O sea, pareciera que, digamos, no quieren que sepamos lo que ya sabemos. Entonces, ¿por qué no decirlo abiertamente que es el PT e incluso algunos senadores del Verde, por lo que se está posponiendo esta discusión? Eso por un lado, y me gustaría saber también cuántos senadores de Morena, porque también eso se sabe, que no están apoyando este proyecto. Preguntarles también si se van a reponer la discusión, la audiencia con la presidenta del INE, o ya está cancelada definitivamente, se subsana con el documento que les presentaron. Y la tercera, quiero preguntarles cuántos gobernadores han hasta el momento externado pues sus opiniones sobre este tema y qué es lo que les están planteando en específico sobre la propuesta. Y finalmente, es cierto que hay una propuesta para que la revocación de mandato sea no sea en junio del 2027, sino en agosto, o sea que se posponga, que sea el mismo año, pero en agosto. Gracias. A ver, ¿quieres contestar tú alguna? Yo contesto. ¿Cuál es la primera? ¿Vale? No repite la pregunta, como es el clásico. Mira, el PT ha expresado públicamente su posición. Nadie lo está ocultando. Nosotros como presidentes nunca hemos dicho que no ha habido una postura del PT. La hay, es pública. Pero también es pública postura de otros actores políticos, incluyendo instituciones como el INE, Instituto Nacional Electoral, y varios más. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente revisar, analizar todas esas posturas. Nosotros no tenemos por qué ocultar ninguna, al contrario, por eso nos estamos tomando el tiempo, para analizarlas todas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a dar prioridad, por supuesto, a que haya un absoluto respeto a lo que marca la forma de modificar una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, el punto de vista técnico-jurídico, por supuesto. Estamos dando espacio para que hayan esas negociaciones donde tengan que darse. Hay varias senadoras, varios senadores de todos los grupos parlamentarios que tienen su opinión y nos las están expresando. Unas tienen que ver con el contenido, el cuerpo de la iniciativa. Otras opiniones no. Por lo tanto, estamos haciendo ese deslinde de argumentos. Pero eso lleva trabajo. Pero estamos escuchando a todos, a todas. Entonces, no hay nada oculto. Por eso venimos a informarles por qué
por qué no vino la presidenta del INE, pero que envió un documento, y por qué se canceló esa reunión, que puede ser, contestando una parte de las preguntas, que sea posteriormente esa reunión. Es posible que se haga. Todavía lo vamos a definir en cuanto a los tiempos de las comisiones dictaminadoras. ¿Por qué? Porque ya tenemos el material que a ellos les interesa. Entonces, es lo que estamos procesando. Yo sinceramente creo que este es un proceso inédito, déjenme decirlo así, lo que estamos haciendo las comisiones dictaminadoras. No nos está llevando la premura del tiempo, ni ninguna presión política, ¿eh? Que quede claro, nadie va a presionar al Senado mexicano para que dictaminemos de una u otra manera. Con todo respeto escuchamos, sí, argumentos, posturas, posiciones, pero se va a respetar la voluntad de la mayoría en este Senado de la República. En cuanto a esa postura del PT, la vemos como una manifestación democrática y que la han expresado el Partido Acción Nacional y la han expresado otras fuerzas políticas. Y yo sí quiero ser muy claro en esto. Estamos oyendo a todos, pero solamente vamos a dictaminar lo que digan los integrantes de las comisiones unidas. Y solamente se va a hacer lo que diga el Pleno del Senado de la República. Así de sencillo. Quedaron contestadas, ¿no? Lo de los gobernadores nada más. ¿Cuántos gobernadores? Los gobernadores son varios y han utilizado varios conductos. Por ejemplo, algunos gobernadores le han pedido a sus senadores que manifiesten su realidad. Porque miren, no todos los estados tienen 570 municipios como Oaxaca, en donde hay muchos ayuntamientos donde tienen 2, 3, 4 regidores. El caso de Tabasco tiene 17 municipios y todos están integrados sin llegar a un límite de 15. Es situación totalmente. Por ejemplo, hay estados, entidades federativas que lo contemplan en su constitución. Hay otros que lo contemplan en otro ordenamiento. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que queremos que se entienda que se quiere racionalizar el número de integrantes del Cabildo, pero hay que respetar la situación actual porque habría un desfase si hay cabildos que conforman menos y los vamos prácticamente a obligar a que tengan un mayor número de miembros, de integrantes. Bueno, entonces los gobernadores están manifestando ese interés. Congresos de los estados también nos están dando las opiniones, porque hay que recordar que son parte del Congreso Constituyente. Pero en el mismo sentido, que respetemos como Senado el pacto federal, sí, y estamos absolutamente de acuerdo, la integración de la República, pero también las características particulares para que ellos puedan ejercer ese federalismo de acuerdo a sus condiciones muy peculiares. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Para ser muy breve, con todo respeto. Pero sí quisiera comentarles que hay voces especialistas, incluso voces muy reconocidas dentro de su propio movimiento, que dicen que la sociedad, que es un falso debate el que el pueblo de México esté pidiendo esta reforma, que nadie del pueblo de México está pidiendo esta reforma y no hace falta, porque además pues, ya tienen todo control, ¿no? Incluso sus aliados del PT. Por otro lado, también se dice que pues no, con esto no se promueve la austeridad, o sea, la racionalidad de los recursos. O sea, hay obras que pues no han dado los resultados que se esperaban, otros les llaman inservibles, donde se derrocha el dinero, incluso para mantenerlas operando. Y bueno, pues el caso de los regidores también que viene en la ley es un punto también de polémica, ¿no? Por el gasto que se podría hacer, como está ahorita, gasto mayor. Y el punto concreto,
es el que se dice que ustedes no respetaron el acuerdo de hacer la revocación de mandato en agosto del próximo año, que ya había un compromiso y por eso los habían apoyado, por eso habían respaldado esta iniciativa. Y a la mera hora se echaron para atrás y de última hora pues, cambiaron la fecha. Dicen ellos que esto no se vale. Incluso vos se reconocías dentro del verde, con todo respeto lo comento. Y a la última, pues que tampoco tiene candados sólidos para evitar que el dinero de los cárteles del narcotráfico, considerados como terroristas, pues pueda acabar en las campañas. Entonces tampoco hay candados sólidos en este sentido, en esta reforma. También es algo que ha causado mucha polémica. Y con todo respeto, pues es lo que quisiera preguntarles. Gracias. Le voy a contestar la parte del discurso de Acción Nacional, que usted está en su libertad de compartirlo. Esa parte la voy a omitir, será en el debate seguramente donde vamos a poder deliberar ampliamente. Pero debo decirle una cosa, el proyecto político de la Cuarta Transformación tiene un eje fundamental. Nosotros ponemos al centro de la decisión política al pueblo de México. Hay a quienes no puede gustar, hay a quienes esta visión les puede parecer una visión incorrecta, pero nosotros llegamos a este movimiento justo porque creemos en ella. Habrá quien piense que una cúpula puede decidir los destinos del país. Nosotros creemos que es el pueblo de México y no es demagogia. Es un convencimiento de que el único soberano que prevé la Constitución justamente es el pueblo de México. Ya en esa medida estamos haciendo las reformas. La oposición, me voy a referir a Acción Nacional y al PRI en específico, ellos creen que la democracia está hecha a la medida de sus privilegios y nosotros no. Creemos que está hecha a la medida de la soberanía del pueblo de México. Por eso, en el Senado de la República tenemos la iniciativa y sobre ese contenido estamos trabajando. En la iniciativa viene plasmado con claridad cuáles son los enunciados legislativos que la iniciadora quiere que este Senado delibere y eventualmente apruebe. Lo que haya ocurrido fuera de la iniciativa y fuera de este Senado, pues no es algo que podamos nosotros dar constancia. Nosotros estamos obligados como senadores de la Cuarta Transformación a hacer un trabajo que responda a nuestros principios. Creemos que podemos construir, lo estamos haciendo, un proyecto de dictamen y a la postre una reforma constitucional que permita que nuestros aliados, y voy a hablar de ellos, porque lo son, y lo serán hasta que no lo sean, pero ahorita lo son. Y creemos que esta reforma no será un motivo de desencuentro, al contrario. Creo que coincidimos en lo fundamental, coincidimos en que este movimiento es muy grande y tiene principios superiores. Y una reforma en concreto no será suficiente para que se debilite el compromiso que tenemos nosotros y nuestros aliados con la transformación de la vida pública de México. Les damos tratos de pares, de iguales. En el Senado, lo dijo el senador Cantó, lo dijo muy bien, se convence con razones. Y con razones estamos dialogando con ellos y creo que con razones vamos a lograr que apoyen esta iniciativa, que como dice el eslogan del PT, da todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Y así el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza entre críticas, presión y nerviosismo de la oposición, pero al final lo que importa es una cosa, esto ya está en marcha y lo mejor de todo es que se aprobará antes de las próximas elecciones del 2027. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.